Isaías 43, vamos a leer verso 1 al 3, dice: Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El 3 dice: porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. ¿Sí? Hay una palabra en esta mañana para vos que nos estás mirando, quizá para vos que por primera vez estás conectado. Hay una palabra de Dios para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí presentes en este día. Y no es una palabra que podemos estar pensando qué es lo que quiere decir Dios o qué es lo que Dios va a hablar a nuestra vida, sino que es una palabra inmediata para el tiempo que estamos viviendo hoy, y es una palabra inmediata para el día de hoy. Así lo sentía en estos días mientras preparaba el mensaje y meditaba en ella. Es urgente este mensaje y es para que usted no lo tome como algo que aliente nuestro corazón, sino que usted en esta mañana pueda tomar lo que le sirva de la palabra, lo que sea de bendición, que lo tome en fe, pero que lo aplique rápidamente a su vida. No medite y deje la palabra del Señor, sino que es para aplicarla inmediatamente en nuestras vidas, ¿sí? Estamos atravesando una de las situaciones más difíciles, muy difíciles, ¿no? Yo en este tiempo, más de un año que estamos con todo este tema de la pandemia, del aislarnos, del encierro, del salir, de cuidarnos, y parecía cuando uno estaba queriendo salir de ese encierro, disfrutar de otras cosas, es como que otra vez parece que todo esto vuelve para atrás y pareciera como que día a día hay que esperar nuevas cosas para ver qué ocurre, porque vemos que, por lo que vemos, por lo que escuchamos, ¿sí? por aquellas personas de salud que están cerca de nosotros, hablándonos por los cuidados que hay que tener y demás, vemos como que pareciera que esto no termina más. Y eso provoca en las personas, en nosotros, ¿sí? Lo que estamos aquí, incertidumbre, provoca, la palabra en esta mañana es, en muchas ocasiones, oportunidades, provoca temor, ¿sí? Estos días he hablado con mucha gente, en la parte laboral, hermanos en la fe, y la palabra es el temor, es el miedo, es miedo a ver qué es lo que va a ocurrir, temor a qué es lo que va a pasar, si esto se agrava, las personas de riesgo están con mucho temor, mucho miedo. Y en esta mañana la palabra del Señor es que sale a nuestro encuentro el Señor para decirnos una vez más: Creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Palabras del Señor para vos y para mí en esta mañana. En la actualidad, hoy, y desde la fundación de la creación, si vemos allá el libro de Génesis, observamos que el temor es una de las principales conductas que enfrenta el ser humano, ¿sí? Muchos que estudian esta conducta dicen que es causada por situaciones del pasado, situaciones presentes, y también dice que son pensamientos destructivos hacia el futuro. Si vamos al libro de Génesis, capítulo 3, verso 9 y 10, dice: pero Dios, el Señor, llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Lo que estaba
el Señor tenía una relación con el hombre muy cercana, y en el momento de la caída del hombre, de la desobediencia del hombre, cuando Dios aparece nuevamente a encontrarse con él, como habitualmente lo hacía, el hombre, al escuchar que el Señor estaba cerca, paseándose en el jardín, dice, tuvo miedo y se escondió. Y le expresa el Señor, acá hay como una apertura en el hombre, ¿no? Para tener bien presente en esta mañana, hay una apertura del hombre de decirle al Señor, tuve miedo, no se lo guardó, no que se escondió y se guardó todo y no quiso, sino que cuando Dios lo buscó, el hombre pudo expresarle, tuve miedo, por eso nos escondimos, por eso me escondí, porque estoy desnudo, le dijo, por eso me escondí. Yo busqué la palabra miedo en el diccionario, ¿sí? Dice que la palabra miedo significa una perturbación angustiosa del ánimo por un riesgo o daño real o imaginario. Es una emoción. Y como todas las emociones, admite una graduación. ¿Sí? Somos seres humanos, tenemos emociones, pero como hijos de Dios, las emociones no nos tienen que gobernar. Las emociones no nos gobiernan. Si dejamos que las emociones nos gobiernan, esto va en una graduación, se incrementa y pasamos a ser gobernados por las emociones, y como hijos de Dios no debe ocurrir eso. Por eso Dios sale siempre justo a tiempo para hablarnos, para que eso no ocurra en nuestras vidas. Como le decía, el temor es una emoción propia del ser humano. Es necesaria para la supervivencia porque le indica al hombre cuando el peligro está cerca. Pueden nacer de estímulos externos, de estímulos internos, de malos recuerdos, de trauma, de carencias, etcétera, etcétera, etcétera. Hay una mirada respecto a esto, ¿sí? Hay una mirada profesional, hay una mirada con respecto al tema del miedo, ¿no? La parte biológica, esto es simplemente datos, ¿sí? Esto es solamente información. La parte biológica dice que el miedo constituye un mecanismo de supervivencia y de defensa, como le decía, en las personas, para permitir al individuo responder ante situaciones adversas, con rapidez y eficacia. Cuando ve, el miedo es cuando ve que se acerca el peligro, rápidamente se activa, ¿no? El ser humano. Otra mirada dice, la mirada, hay una mirada neurológica, ¿sí? Que dice que es una forma común de organización del cerebro primario de los seres vivos. Dice que esencialmente consiste en la activación de la amígdala del cerebro, ¿sí? El tema del miedo. Situada, dice acá un profesional, en el lóbulo temporal del cerebro. Y tiene una mirada psicológica también, que dice que es un estado afectivo, emocional, necesario para la correcta adaptación del organismo al medio. Y dice que provoca angustia en las personas. Hay una mirada también social y cultural que dice que el miedo puede formar parte del carácter de la persona o de una organización social y se puede, por tanto, aprender a temer objetos o contextos y también se puede aprender a no temerlos. Se relaciona de manera compleja con otros sentimientos. Un director de cine muy conocido, quien le gusta mirar películas, Woody Allen dijo así, y yo anoté esta frase que me impactó en estos días. Dice, Woody Allen dijo, el miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otro. Tremendo, ¿eh? El miedo es mi compañero más fiel. Jamás me ha engañado para irse con otros. Hay un estudio tremendo, y esto es simple información, como le decía. Hay un estudio que arrojó 5 miedos
5 clases de miedos que es en común en casi todas las personas, ¿sí? Y el primero de ellos es el miedo a la muerte. El miedo a ser aniquilados, a dejar de existir, más comúnmente conocido como el miedo a la muerte. ¿Conoce alguna persona que tiene miedo a morirse? Yo he charlado con muchos y en alguna oportunidad alguno ha expresado: tengo mucho miedo a morirme. Aún en estos días, el charlar con la gente es: tengo miedo, porque soy un paciente de riesgo. Si me llega a agarrar, no sé qué va a ocurrir conmigo. Si me llega a tocar a mí, no sé qué va a ocurrir conmigo. Tengo miedo. Pero déjeme decirle en esta mañana, más allá del estudio profundo que puedan hacer los profesionales, usted y yo entendemos en la fe, hermano, que no debemos tener miedo a la muerte, porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero sabemos que Dios nos redimió y Dios nos compró a precio de sangre. Y Dios tiene preparado un lugar para cada uno de nosotros. Él fue a preparar morada, dice la palabra, y Él tiene un lugar preparado para cada uno de nosotros el día que dejemos la carcasa esta que llevamos. ¿Sí? El día que tengamos que partir a la presencia del Señor, Él tiene preparado un lugar para nosotros. No debemos tener miedo a la muerte, al morirnos. Segundo miedo, rapidito, dice: a la pérdida de autonomía. Este es el miedo a ser inmovilizados, paralizados, restringidos, sometidos, atrapados, encarcelados, controlados por circunstancias que están fuera de nuestro control. ¿Cómo ocurre en este tiempo? Te tenés que aislar. A tal hora no podés salir más, no podés andar por acá, no podés salir, no debés juntarte. Distanciamiento, tenés que tratar de ese miedo al encierro, ese miedo a estar encerrado, ese miedo dice que es habitual en muchas de las personas. Y este estudio arrojó que la gran mayoría de las personas conviven con este miedo. Tercer miedo, a la soledad. Totalmente contrapuesto al anterior, este miedo se relaciona con el pánico al abandono. El rechazo a sentirnos despreciados, la pérdida de conexión con el mundo genera sensaciones de angustia en las personas ante convertirse en una persona no querida por nadie, sentirse no valorada, ¿sí? Es un miedo que también lo sufre la gente, al ser abandonada, al ser menospreciada, al que la tengan por menos, al que la dejen ahí, al quedarse solo en el mundo. La gente tiene miedo al abandono. Cuarto miedo es el miedo a la mutilación. Se trata del temor de perder cualquier parte de nuestro cuerpo. 5. Daños y prejuicios al ego. Y esto es muy interesante. Esto es el miedo a sentirnos humillados, pasar vergüenza o cualquier situación de profunda desaprobación que amenace la pérdida de la integridad del ser. ¿Sí? Es un miedo profundo en las personas de sentirse humilladas, que las desaprueben. Es un miedo en las personas. El miedo, el terror, el pánico, la fobia que se agudiza, es el arma más poderosa que tiene el enemigo y que está usando el enemigo sobre nuestras vidas. El miedo lo está utilizando aún más en este tiempo el enemigo como el arma más poderosa de él para infundir en las personas el terror, el pánico, la fobia y llegar a que la gente hasta se deprima y entre en una depresión profunda a causa del miedo y del temor. Charlábamos con mi esposa en estos días acerca de una situación muy personal que vivimos cuando llegamos al Señor, donde
gracias a Dios, rápidamente una hermana en la fe muy querida vino con una palabra de desafío, pero una palabra de parte de Dios a la vida de mi esposa, donde pudimos con la ayuda de Dios de salir de una situación muy complicada y entender que Dios tenía el control de cada una de ellas. Nos acordábamos en estos días y lo charlábamos juntamente con ella. Ahora, ya que vimos una mirada por afuera, profesional quizá, de la gente, de un estudio acerca de esto y de entender que el miedo es una herramienta y es un arma que el enemigo está en este tiempo utilizando sobre nuestra vida. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos arroja la palabra de Dios sobre esto? Vamos a ver que en la palabra de Dios vamos a encontrar que hubo varones, hombres de Dios, llenos de Dios, que también tuvieron temor, que también tuvieron miedo. Y la primera historia la vamos a encontrar en el libro de Números, el capítulo 13, verso 2, dice así, 1 y 2 dice, y Jehová habló a Moisés diciendo, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaréis un varón, cada uno príncipe entre ellos. El Señor lo llamó a Moisés y le dijo a Moisés, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Dios le dijo a Moisés, busca hombres, 12 hombres, uno representativo de cada tribu, para que vayan a recorrer la tierra que yo les doy. No es que Dios le dijo, Moisés, busca hombres, mandalos a ver si van a ir a un lugar, si pueden obtener en aquel lugar, que recorran y vemos a ver si le doy o no le doy. Dios le está diciendo, busca hombres que estén preparados para ir a recorrer la tierra que yo le doy. Dios ya le había dado algo, había que ir a ver eso que Dios ya te dio. Había que ir a recorrer lo que Dios ya les había dado. Era simplemente hacer una recorrida y mirar la bendición que Dios le había dado. Así que Moisés prepara a uno de cada tribu y no preparó a cualquiera, no eligió a cualquiera, sino que preparó príncipes, dice la Escritura, hombres preparados de guerra, no temerosos, hombres que estaban muy bien preparados para el combate y habló con ellos y los envió. Y anduvieron un tiempo recorriendo la tierra prometida. Entre ellos, muchos conocen esa historia, no la vamos a leer toda, muchos conocen que entre medio de esos 12 que fueron andaban dos muchachitos, que después hay muchas historias de la Biblia, Josué y Caleb, que aún de grande le reclamaron al Señor lo que Dios les había dado, ¿sí? Así que fueron a recorrer, y cuando vinieron de recorrerla, versículo 30 del capítulo 13 dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. Y acá viene esto. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y ellos dicen, éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Miedo. Fueron a recorrer la tierra y vieron hombres preparados, vieron hombres, personas grandes, vieron guerreros, vieron ciudades con soldados, vieron un montón de cosas y se asustaron. Corrieron la mirada del Señor.
Se apartaron del pensamiento que Dios les había dado. Su confianza comenzó a estar puesta en ellos y en lo que podían lograr ellos, y no en las palabras que el Señor les había entregado al principio. Vayan y recorran la tierra que yo les doy. No, ellos estaban con mucho miedo, con mucho terror, diciendo, éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos. ¿Qué sabían lo que opinaban ellos? Pero ellos decían que aún a ellos le parecíamos así como langostas. Nosotros nos veíamos así como langostas. Miedo, ¿sí? Al desafío, al tomar lo que Dios les había entregado, miedo, no se animaron. Y ahí estaba entre medio Caleb y Josué, y después oraron, y después pasó ahí, quisieron apedrearlos, y la gloria del Señor descendió en aquel lugar. Pero ellos tuvieron miedo. Hubo hombres que tuvieron miedo, aún más si fueron guerreros, si pelearon, tuvieron miedo. Otra de los ejemplos en esta mañana lo vamos a encontrar en el Salmo 55, versos 4 y 5, donde David dice: mi corazón está dolorido dentro de mí. Dice, y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Acá el Salmo 55 es expresado por David en medio de una crisis que el rey David está viviendo y que no es algo normal. Su propio hijo Absalón se había sublevado contra él, se había levantado contra su propio padre para quitarle la vida. Ahora, qué fuerte para un padre que el propio hijo se levante en contra de él para quitarle la vida. Pero no simplemente Absalón se levantó para quitarle la vida a David y lo estaban siguiendo para matarlo, sino que también el colaborador, ¿sí? Aquel consejero que tenía David, Aitofel, un hombre de confianza, le había dado la mano a Absalón y se había aliado con el hijo de David. Y en medio de ese dolor de David, escapándose, huyendo para que su hijo no le alcanzara y le dé muerte, David dice, mi corazón está dolorido dentro de mí, terrores de muerte sobre mí han caído. David tenía miedo que lo mataran. David, su corazón estaba, dice, dolorido dentro de él, tenía terror que lo mataran. David dice, temor y temblor vinieron sobre mí. Mucho miedo tenía David. Dice, y terror me ha cubierto y dije, ¿quién me diese alas como de paloma volaría yo y descansaría? Lo que David está diciendo es, si yo tuviera alas me escaparía, me iría lejos y no me encontraría, descansaría. Pero David tenía mucho temor, David tenía mucho miedo porque su hijo lo estaba siguiendo para matarlo. Y aún su mano derecha le había dado la espalda en ese momento. Uno más lo encontramos en primer libro de Reyes, el capítulo 19, historia recontra conocida. Elías, luego de haber estado en el monte Carmelo, de haber orado, Dios le respaldó, cayó fuego del cielo, Elías mató a los profetas de Baal, a los profetas de Acera, Elías estaba encendido, Elías estaba con mucha fe, Dios le estaba respaldando y llegó una palabra a Elías. Dice, y acá le contó a Jezabel, versículo 1, todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Así que, dice, acá fue y le contó a Jezabel. ¿Y qué dijo Jezabel? Entonces Jezabel, dice, envió un mensajero a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la vida de uno de ellos. Dice,
versículo 3, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida. Dice, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. El hombre que estaba prendido fuego por la presencia de Dios, que Dios le respaldó en una oración. El hombre que luego le quitó la vida a esos falsos profetas y que Dios le estaba respaldando con milagros, con prodigios. Dios estaba con él. Él podía sentir que Dios estaba inmediatamente ahí en segundos. La reina le mandó unas palabritas y David la recibió y tuvo mucho miedo. Dice, se levantó y se fue. Huyó, se fue con mucho temor. El temor, hermanos, el temor, el miedo nos quita obediencia. El temor nos quita gozo. El temor nos quita disciplina. El temor nos quita querer la vida, amarla a la vida. El temor nos quita visión de lo que Dios tiene para nosotros. El temor nos quita el amor hacia el prójimo. El temor nos quita seguridad. El temor nos quita la fe. Pero el temor también trae un montón de cosas. Y Job lo expresó en su libro. Job dice, capítulo 3, verso 25, dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. Así que el temor nos quita un montón de cosas, pero el temor también trae un montón de cosas sobre nuestras vidas. El temor trae afán, trae ansiedad, el temor trae inseguridad, el temor trae complejos, enfermedades. El temor trae alteraciones físicas al metabolismo, el temor trae pérdidas de sueño, el temor trae incapacidad en las personas. El temor trae tensión interna en las personas. Por eso la palabra de Dios en esta mañana es para nosotros, no tengan miedo. Como lo remarca una y otra vez en la Escritura, lo vamos a encontrar en un montón de pasajes. No teman. Pero hay algo muy particular que debemos nosotros, los hijos de Dios, incorporar en nuestras vidas, y es incorporar el poder hablarlo a Dios y decirle verdaderamente qué es lo que a nosotros nos quita el sueño. ¿A qué le tenemos? Si tenemos miedo, si tenemos temor, hay algo fundamental en nuestra vida para que Dios pueda obrar sobre eso, es abrir nuestro corazón hacia Dios. Si no, Dios no puede obrar. Él es un caballero, no va a intervenir si nosotros no le damos lugar a que intervenga. Si nosotros vamos y podemos contarle a Dios lo que nos pasa, si podemos abrir nuestro corazón, Dios en medio de eso va a intervenir. Hemos leído en el libro de Isaías, capítulo 43, cuando Dios le dice al pueblo, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos a que Dios declare esa palabra sobre su pueblo? Llegamos aquí porque el pueblo, capítulo anterior, de Isaías 42, verso 22, dice así, la condición de este pueblo. Por eso Dios remarca esta palabra. Capítulo 42, verso 22 de Isaías dice, mas este pueblo, saqueado, pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo y no hay quien libre, despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto derramó el ardor de su ira
y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, dice, pero no entendió, y le consumió, mas no hizo caso. Esa era la condición del pueblo en ese momento, ¿sí? Saqueado a causa del pecado. El pueblo se había apartado de la ley de Dios. El pueblo se había apartado de los mandamientos de Dios. El pueblo estaba siendo saqueado, pisoteado, atrapado en cavernas, dice, puesto en cárceles, muchos de ellos. Son despojados de todas las cosas que tenía y no hay quien los libre. No hay quien diga ahí en el pueblo que diga que nos devuelvan lo que nos sacaron. No había. La situación, lo que estaban viviendo los llevaba a todo esto. El pueblo a causa de eso se llena de temor, de miedo. Pero el miedo más grande del pueblo era que tenían temor, miedo a ser abandonados por el Señor. Esta era la condición del pueblo, de cómo estaba el pueblo a causa del pecado y de la desobediencia a Dios. Pero, en medio de esa condición totalmente adversa al pueblo, y podemos decir, porque leemos la Escritura, que era justa, era adversa, pero era justa, porque el pueblo estaba en pecado y se había apartado del Señor. Llega Dios con palabras de esperanza y de consuelo para el pueblo. Lo mismo para nosotros en este día, donde muchas cosas afectan nuestras vidas. Más allá de conocer a Dios y de entender dónde está nuestro futuro, que no está aquí, pero estamos aquí y somos afectados por las cosas de este mundo caído. ¿De qué forma? Somos afectados de enfermedades que no terminan de curarse. La gente tiene miedo, tiene terror, tiene pánico, la gente comienza a pensar esa enfermedad que no termina de curarse. Pero si soy un cristiano y oro y esto no se va, ¿cómo puede ser? ¿Dios me habrá abandonado? ¿Dios seguirá queriéndome, amándome? La soledad que nunca termina de ser aliviada de las personas, el de sentirse solo, lo lleva a la gente a pensar, ¿Dios se habrá olvidado de mí? Los malos hábitos de la gente que los tienen atrapados, que en un tiempo están bien y parece que remonta a la persona, pero de golpe a los 2 días, a los 3 días vuelve otra vez a hacer las mismas cosas y vuelve a tener un mal carácter, malas formas, un mal pensar. Todas esas cosas que lo atrapa a la persona, lo lleva a la persona a pensar, ¿Dios verdaderamente estará conmigo? ¿Por qué yo no puedo cambiar ciertas cosas? ¿Dios me habrá abandonado? ¿Dios seguirá pensando en mí? La depresión, hermano, la persona que no termina de irse, que no se va y que la persona vuelve a deprimirse y parece que sale de la depresión, está bien por un tiempo y vuelve otra vez en esa depresión, a caer otra vez en la misma cosa. Y muchas veces nos preguntamos si Dios se ha olvidado de nosotros. Quizá en esta mañana alguno está escuchando, hermanos en la fe, y dice, jamás yo me pregunté si Dios me habrá olvidado o no. Muy bien. Pero hay muchos que se han preguntado si verdaderamente Dios todavía los ama, todavía los quiere, todavía está en control de la situación. Porque muchas veces parece que la oración quedara en el cielo raso de nuestra habitación o de nuestra casa y pareciera como que Dios no la escucha, no le llega a Dios, o quizá pareciera como que le llega, pero Dios no nos contesta. Y esa situación hace que la persona entre en un diferente proceso cada uno de nosotros y lo lleva a todo esto. Déjeme decirle que Dios permanece fiel. Dios es fiel. Dios permanece fiel.
aún en medio del dolor, aún en medio de la prueba, aún en medio de lo desconocido para nosotros, aún en medio de la soledad, aún en medio de la enfermedad que no se va, aún en medio de la angustia, aún en medio de la depresión. Dios está, no nos ha soltado su mano y no nos va a soltar su mano, está con nosotros. Proceso que tengamos que pasar, el proceso que tengamos que vivir, Dios está con nosotros, no nos ha abandonado ni no nos va a abandonar. Dios en esta mañana sale a nuestro encuentro para decirnos: no temas, yo te redimí. Dios nos está diciendo: tengan presentes ciertas cosas, yo estoy con ustedes. No tengan miedo a esta situación, a esto que están viviendo, a esto que están pasando. No tengan miedo. Nosotros, los seres humanos, le hemos dado la espalda al Señor desde que vemos desde la creación del hombre hasta estos días. De allá desde el huerto del Edén, como leíamos hoy al comienzo, el hombre fue tras sus intereses, va tras sus cosas, le da la espalda a Dios. Y podemos decir que Dios nos creó, Dios nos hizo, Dios nos formó, nosotros le dimos la espalda y Dios puede decir: bueno, vos decidiste y ya está. No, Dios no actúa así y no actuó así. Dios, aún desde los comienzos, está tratando, aún en nuestros días, está tratando de llamar nuestra atención. Dios desea llamar nuestra atención. Él quiere llamar nuestra atención de una y otra manera, desde el principio de la creación. Por eso Dios envió jueces, por eso Dios envió profetas para que le hable a su pueblo, para que el pueblo recapacite y vuelva su corazón al Señor. Vinieron los jueces, vinieron los profetas, el hombre siguió haciendo cosas. Y Dios no descansó, y Dios pensó en el plan más grande que tenía, y aún no descansó y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y vino Jesús a pagar por nuestros pecados, a acercarnos nuevamente a la presencia de Dios. Y nosotros hoy, aún teniendo el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, el hombre le sigue dando la espalda al Señor, a Dios. Pero Dios no nos deja ahí ni nos va a dejar, sino que lo va a intentar una y otra vez para que nosotros podamos volcar el corazón a Él. Aquel que no lo conoce, lo pueda conocer. Aquel que no es salvo, pueda ser salvo, pueda alcanzar la salvación. Ese es el corazón de Dios. Ese es el amor tan grande que Dios tiene para nosotros. Entonces, cuando comenzamos a profundizar acerca del temor, que es un arma que el enemigo está utilizando en este tiempo, Dios también en este tiempo nos está trayendo promesas de Él para que cada uno de nosotros volvamos a confiar, volvamos a tener fe, porque Él tiene el control de cada una de ellas. Y Él gobierna nuestras vidas. No teman. Él murió por nosotros. Él pagó por nosotros. Dice Isaías 43:1, vamos acelerando un poquito. Dice Isaías 43:1 y 3, como leíamos al comienzo, dice: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Lo leemos una y otra vez porque tiene que entrar por la fibra más profunda de nuestro corazón. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pase por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Tremendo. ¿Qué audiencia tenía aquí Isaías? ¿Sabe qué audiencia tenía? Tenía esta audiencia, Isaías. Dice: creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. Esta era la audiencia que Isaías tenía. Dos nombres, Jacob e Israel. Si vamos a la historia, ¿sí? Si vamos a la historia,
rápidamente. Aquí habla acerca de dos nombres. Uno de los nombres que podemos leer, podemos ver, es que Isaías, en estos 10 capítulos del libro de Isaías, lo utiliza 13 veces. Se ve que lo utilizaba por algo muy especial, ¿sí? Isaías, Jacob e Israel. ¿Quién era Jacob? Jacob era, acá hice una lista, Jacob era un estafador, Jacob era un ladrón, Jacob era un engañador, Jacob engañó a su propio hermano robándole la primogenitura. Jacob engañó a su propio padre haciéndose pasar por su hermano. Le mintió, como su padre no veía bien, lo engañó. Jacob engañó a su propio suegro muchas veces. Era un estafador, era un engañador. Y Dios dice ahí, oh Jacob, creador tuyo. Isaías habla al pueblo y utiliza este nombre Jacob. Y está queriendo decir de alguien que no se comportó para nada bien. Dios le está hablando a gente que no se comporta para nada bien, que no se comportó para nada bien, lleno de caídas, de engaños y de miserias. Ese era el primer grupo de gente que Dios le estaba hablando en aquel momento. Jacob, creador tuyo. Y dice, formador tuyo, oh Israel. Ahí cambia. Cuando vamos a la Escritura y leemos acerca del nombre Israel, entendemos que Israel está hablando de la misma persona que sufrió un cambio tremendamente en su vida. Aquel estafador, aquel que engañó, aquel se encontró con el Señor y sufrió un quiebre en su vida, un cambio. Y en un momento tuvo que confesar toda su miseria delante de Dios para que Dios lo cambiara en ese mismo momento. Y Dios lo cambió, Dios lo transformó. Por eso Israel significa, la palabra Israel significa aquellos que aprendieron a vivir dependiendo de Dios. Acá esta es la gente que Isaías está dirigiendo a ese público, a gente, está diciendo a ese Jacob, ¿sí? Que como dice el Salmo 100, que el Señor nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Él nos creó a cada uno de nosotros, pero también dice al formador tuyo, Israel, aquel que lo cambió, aquel que lo transformó, aquel también le está hablando, ¿sí? Y nos está hablando a cada uno de nosotros, aquellos pecadores, aquellas personas que entienden que necesitan un Salvador, que necesitan un cambio en su vida, pero también Dios nos habla en esta mañana. Aquellos que entendemos, que creemos, que sabemos, pero las circunstancias de la vida hoy nos hace atravesar por esta situación. 3 cosas, rapidito. 3 cosas que Isaías le dice a este pueblo. Le dice, lo primero que dice Isaías es, no temas porque yo te redimí. ¿Sí? Isaías le dice, creador tuyo, oh Jacob, no temas porque yo te redimí. Es lo primero que le dice a él. La palabra redimir, de la cual las Escrituras nos hablan, es comparada a aquel que tiene una deuda imposible de pagar y está preso. Pero Dios, que nos ama con pasión, nos hace ver de este lado de la cruz a nosotros, que envió a su Hijo, su único Hijo, para que venga a pagar por nosotros la deuda que teníamos, que no la podíamos pagar. De ninguna manera el Padre envió a su Hijo a pagar la deuda, nuestra deuda. Y no solamente que envió a su Hijo a pagar nuestra deuda, sino que también a sacarnos
a darnos libertad. Por eso dice, no temas, pueblo mío, yo te redimí, yo pagué, no tengas culpa. Lo primero que está diciendo aquí Isaías y lo primero que nos dice Dios en esta mañana a nosotros, en medio de situaciones difíciles, quizá miedo, quizá temor, quizá terror, quizá una angustia profunda, quizá usted está metido en algo que no puede salir, lo primero que Dios le trae a memoria es yo te redimí. Las palabras de Dios no es algo nuevo que no entendemos, sino es un refresco de lo que sabemos y entendemos que Él hizo por nosotros. Es, no tengas miedo, yo te redimí, yo pagué tu deuda, yo te rescaté, yo te saqué. Vos estabas muerto en tus pecados, en tus delitos, vos merecías, pero el amor de Dios fue tan grande y Él envió a su Hijo Jesús a pagar la deuda por nosotros y darnos libertad, la libertad que tenemos hoy, la cual Dios que vivamos, quiere que vivamos esa libertad en fe, no estar más sujeto a ese yugo, porque Dios nos hizo libre, Él rompió nuestras cadenas, Él nos trajo a libertad, Él nos dio libertad, Él rompió esas ataduras, ese miedo, ese temor, esa angustia, Él en la cruz Él lo derrotó, Él venció y nos dio libertad. Entonces lo primero que Él está diciendo y lo primero que Él está trayendo a nuestra memoria es que entendamos que Él nos redimió, que Él pagó por nosotros, que Él envió a su Hijo y que Él nos rescató. Efesios 1:7 dice, en Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. La segunda cosa aquí que menciona es, te puse nombre, mío eres tú. Uno por uno, Dios nos llama por nuestro nombre. Nos llama para que salgamos de situaciones. Si Dios no nos conociera a cada uno de nosotros, estaríamos en un problema. Dios nos conoce a cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Si en esta mañana la palabra de Dios habla a tu vida, es porque Dios te está llamando por tu nombre. Porque Dios sabe que vos lo necesitás, que yo lo necesito. De esa manera Dios nos está llamando por nuestro nombre. La palabra de Dios es lanzada, es sembrada, pero produce en cada uno de nuestros corazones algo diferente, porque la situación de cada uno de nosotros es diferente. Entonces Dios está llamándonos a cada uno en particular por nuestro nombre en esta mañana y hacernos saber que Dios está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Él está interesado, la palabra de Dios no cae así nomás, no vuelve vacía, la palabra de Dios sale con un propósito y vuelve con otro propósito, que es darnos libertad a nuestros corazones. De esa manera Dios está llamando a cada uno de nosotros por nuestro nombre. Dios nos llama. ¿Has sentido la voz del Señor? Los que estamos acá presentes, ¿han sentido la voz del Señor en alguna oportunidad, en algún momento? Quizá algunos audiblemente, quizá otros no, pero en algún proceso, en alguna situación, ¿has sentido que Dios se ha detenido y ha cuidado, ha guardado y ha fortalecido? Ahí Dios está llamando por nuestro nombre. Y en esta mañana golpea otra vez nuestro corazón y Dios nos está llamando a cada uno por nuestro nombre. Dice Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Más o menos, para graficarlo, es así. La mano de Jesús, somos ovejas y estamos ahí, en su mano, ahí en su mano. Pero dice que viene el Padre.
Somos ovejas, estamos en la mano de Jesús. Pero dice que viene su Padre y pone su mano sobre nosotros. ¿Quién nos va a arrebatar de la mano del Señor? A veces Dios saca un poco su mano y vienen las pruebas y las dificultades, pero ¿quién nos va a arrebatar de la mano del Señor? Y en un momento menos esperado, Él vuelve a colocar su mano de cuidado. Nadie nos puede arrebatar de la mano del Señor. Ese es el cuidado y la expresión de la palabra para nuestra vida. Estamos en la mano del Señor y tiene el cuidado de nosotros y nos conoce a cada uno por nuestro nombre. Y estamos ahí guardados, ahí cuidados, en las manos del Señor. Tercera declaración de la palabra es: no temas, yo estoy contigo. Y acá vamos finalizando con esto. Acá el Señor afirma que al pasar por el agua y por el fuego, Él estará con nosotros. Acá el Señor no dice que no vamos a pasar por dificultades. Acá lo que está diciendo es que al pasar por esas dificultades, Él va a estar por nosotros. Cuando le habla al pueblo y le dice y le expresa al pueblo, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Quizá le está diciendo al pueblo y le está llevando a que recuerden el diluvio con Noé, que recuerden el Jordán, que recuerden el Mar Rojo. Le está diciendo cuando pase por las aguas, y el pueblo recordaría, y quizá él se lo haría recordar, cuando pase por ese impetuoso mar, por ese embravecido mar, cuando parece que la potencia de las olas te van a tapar, te vas a ahogar, no vas a poder sobrevivir, dice: yo voy a estar contigo. Y aún más dice: cuando pases por el fuego. Y quizá le traía memoria a los amigos de Daniel en el horno. Quizá cuando pase por el fuego, cuando pase por esa situación, en medio de esa situación, yo voy a estar contigo. Dice Marcos 28:20, dice: aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo voy a estar todos los días hasta el fin del mundo. Acá la palabra en esta mañana, hermano, hermana, amigo, amiga que nos estás mirando y a donde llegará la transmisión, la palabra en este día es que podamos entender que en medio de toda situación, fuese cual fuese, si es el temor, como en esta mañana hablamos, si eso se agudizó, ya se transformó en un trastorno, en una fobia, la situación que estés atravesando en este tiempo, la palabra de Dios es que recuerdes constantemente que Él te redimió, que Él pagó la deuda, que somos de su propiedad, que Él tiene el cuidado de nosotros, que cuando pasemos por el agua, Él va a estar con nosotros, cuando pasemos por el fuego, Él va a estar con nosotros. Él nos recuerda que Él está, no nos va a soltar, ni nos soltó la mano, ni lo va a hacer jamás, porque tiene el cuidado de nosotros. Él tiene el cuidado de nosotros. Hay interminables promesas en la Biblia. Te voy a leer algunas. Porque yo soy el Señor tu Dios que te sostiene, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudo. El Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Lo expresa el Salmo 18:6. Primera de Juan 4:18 dice: sino que el amor perfecto, ese amor de Dios, ese amor perfecto, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en amor. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Un proverbio dice: temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Un salmo dice: el Señor es mi luz
y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es el baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? Segunda de Timoteo 1 dice, pues Dios no nos ha dado espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vuelve a decir el Señor, sean fuertes y valientes, no teman ni se asusten ante estas naciones, pues el Señor su Dios, siempre los acompañará, nunca los dejará ni los abandonará. No se angustien, dice otra promesa, confíen en Dios, confíen también en mí, dice el Señor en Juan. Busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Romanos también dice, ustedes no recibieron un espíritu de nuevo que los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Abrace la promesa de Dios en esta mañana. No sé qué situación estará pasando, no sé lo que estará viviendo, no sé bajo qué circunstancia, no sé si en esta mañana usted está enfermo en una cama y está escuchando que estamos predicando la palabra del Señor, no sé la condición, porque acá la palabra puede llegar y oramos para que así sea, corra a los lugares menos pensados, no sé. Pero el Señor nos recuerda su promesa, que si lo aceptamos, lo recibimos como nuestro Señor y Salvador, Él es nuestro Padre. Nos recuerda la promesa que Él nos redimió, Él nos cambió, Él pagó nuestra deuda. Ya no estamos sujetos porque se rompieron las cadenas de las cosas que nos tenían presos. Y Él tiene por delante propósito, visión, tiene desafíos para nosotros, pero hay que creerle a las promesas del Señor. Cuando pase por las aguas, cuando pase por el fuego, porque vamos a pasar por diferentes situaciones, no nos va a dejar, no nos vamos a ahogar ni nos vamos a quemar. Él va a estar en el cuidado de cada uno de nosotros. Adoramos en esta mañana un momento al Señor. Te bendecimos, Dios.